Ya hace un tiempo que vengo planeando la restauración de mi mesa de trabajo, que me viene acompañando hace 1 año y medio desde que comencé con el canal. Y en agradecimiento por haberme ayudado a cumplir la meta de los 100.000 suscriptores, le hice unas cuantas mejoras. También quiero aprovechar este video para agradecerle a todos ustedes por el apoyo que me han dado durante este corto tiempo para poder lograr la meta. Y no voy a hablar más sobre el tema porque estoy preparando un video exclusivamente para agradecerle a todos ustedes. Y ahora les voy a contar brevemente cuáles fueron las mejoras que le hice a mi mesa de trabajo. En primer lugar, una de las mejoras más grandes que le hice a la mesa fue cambiar la tapa, ya que en su momento cuando la hice, la madera que utilicé aparentemente no estaba bien seca y la tapa se empezó a torcer. Además que también cometí unos cuantos errores en el ensamble. Entonces ahora lo que hice fue colocar una madera terciada de 18 milímetros que la corté al medio y la puse doble. O sea que la tapa quedó de 36 milímetros. Con un peso considerable para poder trabajar cómodamente. Después le puse, como pudieron ver en el video, le puse unos bordes de listones de pino de 2 por 1 pulgadas como para darle una terminación más estética. En segundo lugar, lo que hice fue reutilizar la madera que ya tenía en la tapa de la mesa y construir un estante aquí abajo. Esto lo que me va a permitir es poder almacenar algunas cosas, poner algunas herramientas y aprovechar todo este espacio que está aquí abajo. En un futuro tengo pensado hacer un mueble con cajones para poder guardar cosas. Y de paso agregarle más peso al banco de trabajo. Y por último, uno de los grandes cambios que le hice a esta mesa fue colocar esta prensa de banco, que me va a permitir trabajar de manera mucho más cómoda y poder agarrar las piezas de forma mucho más precisa. Como pueden ver, aquí le hice unas perforaciones, que esto me va a servir, por ejemplo, si yo coloco un taco de madera como este y levanto esta pieza de aquí, poder agarrar piezas más grandes para poder cepillar de forma más cómoda. Dado que el espesor de la mesa no era lo suficiente como para colocar esta prensa de banco, como ustedes vieron en el video, lo que hice fue colocar un suplemento en la parte de abajo, de tal manera que la prensa me quede casi al ras de la mesa, inclusive un poquito más abajo. Y después esa diferencia la compensé con estos tacos de madera. Esta parte es muy importante porque los tacos de madera nos permiten tener una mayor amplitud de prensado, inclusive los podría haber hecho más grande, y también no dañar las piezas de madera cuando nosotros las prensamos con fuerza. Espero que les haya encantado este video, y para los que no saben, la construcción de esta mesa fue el primer video que subí al canal y la construí utilizando únicamente herramientas manuales. Si quieren ver ese video, les voy a dejar el enlace en la descripción y en una etiqueta aquí arriba. Si les gustó el video, no se olviden de darle un dedito para arriba. Y recuerda que si lo puedes imaginar, también lo puedes crear. Nos vemos en el próximo video.